Rodeada por una multitud enardecida, cuyas pancartas reproducen consignas del tipo "a la huelga" o "la codicia no es buena", una mujer de estatura mediana arenga a la multitud conformada en su mayoría por los agremiados del Sindicato de Guionistas y el Sindicato de Actores de la Industria del Entretenimiento norteamericana. Es la actriz Fran Drescher, famosa por su personaje de la Nana Fine de la serie La Niñera. Su discurso, en el punto más álgido, interpela a los grandes ejecutivos de los estudios y las cadenas de streaming como Netflix y Disney Plus. No teníamos otra opción. Nosotros somos víctimas aquí. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa. Las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones. Y si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados. Este acalorado discurso de la actriz ha despertado la admiración del público en general. Ha puesto en evidencia el trabajo de profesionistas cuya labor pasa desapercibida por la gran parte de quienes consumen entretenimiento. Pero a todo esto, ¿qué es un sindicato y cuál es la razón de que existan este tipo de organizaciones? Hola, yo soy Alex Avilés. Y yo, Mijail Lamas, y estos son Las Correspondencias, el podcast donde hablaremos de los caminos que cruzan De ida y vuelta, las expresiones del arte y la cultura. Te agarramos ahí, viendo a lo lejos, querida. Pues nada, estamos ya acá de vuelta en Las Correspondencias y ahora estamos, grabando, no estamos en vivo, pero estamos grabando el programa. Vamos a ir leyendo y vamos a ir platicando y estamos pues contentos porque vamos a hablar de este tema que pareciera que en tiempos en donde no tenemos casi derechos laborales, estar hablando de los sindicatos pareciera una cosa antigua y sin embargo, más que nunca se necesita la organización de los trabajadores. Llama la atención un movimiento como el que encabeza a Fran porque nos damos cuenta que de repente estos movimientos, cuando vienen de otros lugares como Estados Unidos, nos empatizamos y nos llaman la atención. Pero cuando suceden en nuestro entorno, pues a veces hasta nos parecen un poco raros, como que nos incomodan, ¿no? Sí, la gente se molesta mucho cuando ve manifestaciones del tipo de trabajadores del transporte. Y bueno, también hay un contexto en el que los sindicatos, sobre todo los más grandes, han sido instrumentalizados por el poder y bueno, se habla muy mal de ellos. Sin embargo, las reformas al trabajo, las reformas laborales, han desmantelado mucha de la organización de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos y vale la pena ante el panorama que estamos viviendo o viendo con los actores y guionistas de la industria de Hollywood, reflexionar sobre qué onda con la organización, no solamente de estos personajes tan famosos que pueden irse a la huelga sin ningún problema y tienen un sindicato más o menos sólido y que los puede aguantar y que puede luchar contra las grandes empresas de entretenimiento, pero ¿qué pasa cuando en la maquila, en el campo, con la aparición de empresas como el outsourcing o estas prácticas bastante pues, explotadoras y truculentas, ¿no? Que echan a andar algunas de las empresas, pues ¿qué pasa ahí, no? Bueno, de esto y otras cosillas vamos a platicar en este número de Las Correspondencias. Vamos a comenzar con un poquito de historia. La historia del movimiento sindical está ligada al desarrollo del capitalismo. Surge con las primeras fábricas en Inglaterra en la mitad del siglo XIX y se consolida con la expansión de las grandes empresas a finales de ese siglo y de principios del siglo XX. Desde el origen del concepto de trabajo asalariado, las condiciones laborales eran terribles para la gran mayoría: jornadas de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios de miseria y falta de medidas de seguridad, además de la ausencia total de servicios públicos o prestaciones sociales, provocaban que los barrios obreros como Manchester, Liverpool o Glasgow, en donde la esperanza de vida se situaba alrededor de los 26 años, por ahí de 1840. Sí, después de 1935, las ciudades, sobre todo París y Londres,
van a ser los grandes centros urbanos a donde va a migrar la gente que viene del campo para formar una nueva clase social que van a ser los obreros, los proletariados, y esto se va a copiar en casi todas las ciudades que van a empezar a crecer, luego va a ser Nueva York, en fin, van a ser, esto va a suceder en todas las grandes ciudades. Y bueno, pareciera que cuando hablas de las jornadas de 14 horas, del trabajo infantil, del salario de miseria, parece que estás hablando de ahora, ¿no? Parece que de repente todo aquello que se ganó en la lucha obrera, en la lucha sindical, en estas nuevas estructuras de trabajo se está perdiendo, ¿no? Así es, y pues no ha pasado tanto tiempo. Pues bueno, en Francia, por su parte, en tiempos que el poeta francés Charles Baudelaire realizaba sus paseos nocturnos, moldeando con sus pasos y sus versos una imagen crítica de lo que Bolívar Echeverría llamará la modernidad realmente existente, la que nos imaginamos quizás como un mundo boyante y limpio de grandes avenidas y adelantos tecnológicos, un entorno cuyas innovaciones estaban listas para ser exploradas y nombradas. Sin embargo, a la par del asombro por ese sueño industrial, nacía también una nueva forma de relacionarnos económicamente como sociedad. Aquellos con la fortuna de contar con una fortuna, valga la redundancia, pudieron también echar a andar fábricas, almacenes o plantas de producción. Entonces también notaron desde aquel momento que los hombres serían capaces de sacrificarse a sí mismos a cambio de un salario con el cual poder comprar comida para su familia. Así, amigos, corría la mitad del siglo XIX, cuando el auge de la era industrial entraba en apogeo, al igual que eso que llamamos explotación laboral, y que ahora parece cernirse sobre todas las personas, ¿no? Parece que las personas, con esta nueva ideología de la meritocracia, se nos ha hecho creer que si nos esforzamos y trabajamos y nos portamos bien y ahorramos, lo cual es casi imposible, vamos a poder salir adelante. La verdad es que no lo estamos logrando, y como trabajadores, amigos, no estamos soportando. Y si se les hace un tema muy alejado a ustedes, tan solo asómense a un grupo cortito de amigos, 5 o 10 amigos que tengan, quienes trabajan en el sector publicitario, quienes son artistas, quienes son diseñadores, cómo y en qué condiciones están trabajando, ¿no? Sí, cantantes, escritores, no sé, maestros, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de personas que trabajan para las áreas culturales ahora también del gobierno federal o de los gobiernos estatales, que ya no los contratan por estructura, les pagan por honorarios, y esto pues significa que no vas a tener antigüedad y no vas a tener derechos a la salud, en fin. Y ya ni hablar de jubilaciones. Exacto, imagínense uno que es escritor y que no, pues no hay plan de retiro, estamos muy mal. Y bueno, es que organizarnos como sociedad puede llegar a ser un problema complejo, más aún en estos tiempos donde el capitalismo nos ha hecho creer que el individuo es la célula primigenia de la sociedad. Movilizarnos por una idea en común nos parece un acto descabellado, incluso hasta absurdo. Y cuando vemos a maestros, transportistas o campesinos manifestarse, nos parecen ajenos a nuestra realidad, incómodos o hasta ridículos. Pensamos que son un obstáculo que nos impide realizar lo verdaderamente importante, eso que curiosamente no hubiéramos podido hacer sin un maestro, sin un chofer que nos transportara o sin un campesino que cultivara la comida que comemos a diario. Pensamos a veces que la comida se crece en Walmart, pero no. Hay un montón de personas trabajando para que podamos transportarnos, podamos tener, ya lo vimos, entretenimiento. En la capa más alta se ven los actores, pero por ahí están las personas que trabajan en la iluminación, los técnicos, en fin, una serie, los maquillistas, los de efectos especiales. Los que visten. Los que visten, ¿no? Bueno, es una industria importante, hay mucha gente trabajando alrededor. No solamente son los actores los que están ahí poniéndose en juego, sino un montón de personas que no vemos, ¿no? Entonces, pues seguimos acá, bueno, explicando un poco. Antes de que los sindicatos se convirtieran en esa cosa rara que hoy conocemos,
Los obreros, sobre todo del sector textil, se dieron cuenta de que sus condiciones de vida eran bastante más miserables que las de sus patrones ricos, que se daban vidas opulentas. Ay, me ganó la emoción. Ante esto, decidieron organizarse en grupos llamados sociedades de socorro mutuo, que es un muy bonito nombre, ¿no? Sí. O sea, socorrerse mutuamente, o sea, hacerse el paro entre ellos, pues porque la vida en la fábrica se estaba volviendo muy dura, ¿no? Esto generó un movimiento denominado mutualismo, y esto es muy chistoso porque en todas las ciudades hay una mutualista, ¿no? Sí. Hay, sí. hay un salón de fiestas y uno dice, ¿a dónde viene la palabra mutualista? Bueno, pues pertenece seguramente a una sociedad de trabajadores que rentan ese espacio para ganar dinero para el sindicato, para esta mutualista, y también para hacer sus propios eventos donde reunirse. Y bueno, este mutualismo estaba impulsado por una idea de comunidad en la que todos aportaban una suma determinada dependiendo de sus ingresos. Esta suma ayudaría a miembros de la sociedad en caso de quedarse sin empleo, caer enfermo o alguna eventualidad similar. Bueno, hay todavía algunos sindicatos, cuyos líderes son bastante, se han beneficiado, ¿no? Pero que mantienen vivas estos beneficios, ¿no? Claro. Para algunos trabajadores. Tú trabajas en el IMSS, ¿qué tal tu sindicato? Bueno, esto justamente estamos hablando de cuáles fueron las bases de cómo se fue conformando la idea de sindicalismo, ¿no? Se empezó a estructurar primero a partir de estas sociedades, como dices, sociedades de socorro mutuo, y evolucionaron a ser después cooperativas. Ajá. Obviamente, al ir evolucionando, pues tenía una mejor estructura de organización y administración de los recursos, que iba apoyando en otros temas. Antes era solamente por si el empleado se quedaba sin trabajo. O un accidente fuerte que lo dejara lisiado, ¿no? Exacto, ya cuando fueron creciendo y fueron cooperativas, bueno, pues ya podrían incluso hacer paro para comprar artículos, para comprar vivienda, o eso que nosotros conocemos como Infonavit, o incluso gastos funerarios, ¿no? Bueno, esto funcionó muy bien durante algunos años hasta que los patrones identificaron en la organización comunitaria un foco importante que generaría consecuencias negativas para la producción. Así que promovieron leyes que impidieran la reunión de los trabajadores fuera de los espacios laborales. O sea, no les gustó que los trabajadores empezaran a dar cuenta que había que reunirse para hablar de las problemáticas por las que están pasando, ¿no? Sí, hubo un tiempo en el que reunirse con sus amigos estaba prohibido, por raro que parezca. O sea, si ustedes estaban pensando en reunirse con sus amigos, echar unas cheves y de repente platicar de lo mal que les iba en la chamba, pues hubo un momento en el que no se podía hacer tan libremente, ¿no? Muy bien. Luego de esto llegó la industrialización masiva, provocó grandes migraciones y con ello llegó la urbanización. Los trabajadores comenzaron a compartir espacios públicos y el tiempo libre, de tal manera que era casi imposible que los trabajadores se reunieran. Igual iban a coincidir en el camino o en un parque. Y obviamente empezaron a hablar de esto que les digo, oye, pues, ¿qué onda con la chamba? No, pues estuvo pesada, bueno. Esto a la vez cobijados e informados ya por un fantasma que empezaba a rondar en aquellos ayeres por las calles de Londres en pleno siglo XIX. El fantasma del comunismo, que es lo que trajo consigo la conciencia de clase. Esto es muy interesante, tomando en cuenta que ahora el fantasma del comunismo vuelve a atacar, pero ahora en forma de libros de la SEP, ¿no? Lo cual es, ya viéndolo y analizándolo, pues la neta es que no hay tal cual. Ojalá fueran más comunistas los libros de la SEP, pero desafortunadamente no. Pero bueno, resulta interesante que por ahí toda esta ideología antes estaba Bakunin, Kropotkin y otra gente organizándose, pero bueno, la segunda internacional empezó a organizarse, digamos, porque todo empezó a surgir al mismo tiempo. O sea, así como ideológicamente empezaban a nacer las ideas comunistas, ya había trabajadores organizándose en ese sentido, ¿no?
Y cae muy bien, bueno, porque una cosa motiva a la otra, o sea, van acompañados. Entonces, ¿cómo articular el discurso? Bueno, pues aquí hay un discurso, ¿no? El manifiesto comunista cae muy bien para, digamos, abanderar la lucha desde una forma más articulada del discurso. Y sí, no digamos que una cosa hizo que naciera la otra, sino que todos estos movimientos se fueron conformando al mismo tiempo. Eso estuvo bonito. En su primera etapa, el movimiento sindical agrupaba personas que desempeñaban el mismo oficio, todos los carpinteros o todos los que hacían tal o cual cosa, pero esto fue creciendo y evolucionando hasta llegar a reunir grupos de diferentes sectores e industrias, y se crearon grandes bloques internacionales como la Asociación Internacional de Trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo, consiguiendo así la instauración y legalización de los sindicatos. Estas asociaciones siguen existiendo hasta nuestros días, ¿no? Por ahí hay, creo, pues, personas que pertenecen a estos movimientos o que están inspirados mucho en estos movimientos, que son más bien, estos ya no son tan comunistas, sino más bien de índole anarquista, ¿no? Así es. Bueno, hacia inicios del siglo XX, Europa ya contaba con aproximadamente una militancia de 46 millones de trabajadores agremiados, informados y organizados en pro de defender sus derechos laborales bajo la premisa de 8 horas para trabajar, 8 horas para la recreación y 8 horas para descansar. Y bueno, es que esto debería seguir aplicando, ¿no? Bueno, esto ocurrió derivado de que buena parte de las movilizaciones sociales de inicio del siglo, como la Revolución Rusa, fueron en parte impulsadas por este aire de cambio revolucionario, mismo que derivó en los acontecimientos ocurridos alrededor de la huelga del 1 de mayo, en donde un enorme grupo de trabajadores hartos de las condiciones laborales decidieron emplazar a huelga, persiguiendo la jornada universal europea de 8 horas. El punto más alto de esta movilización sucedió el 4 de mayo en la revuelta de Haymarket, donde una serie de sucesos desafortunados provocados por la represión llevaron a juicio a muchos de los manifestantes, 5 de ellos condenados a muerte. Hoy se les conoce como los mártires de Chicago y por quienes cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, conmemoración que actualmente ha ido perdiendo sentido con el auge de modelos laborales tan salvajes en esta estructura neoliberal capitalista, donde no hay cohesión. O sea, los trabajadores terminan sus jornadas en un cubículo ahí metidos y no se saludan, no se conocen, no se organizan, y entonces el 1 de mayo pues, les pasa de noche, ¿no? Suceden muchas cosas y de esto lo van a ir entendiendo a lo largo de lo que dure nuestro episodio de hoy, pero claro, sí, tal cual como lo mencionas, ¿no? Hay cosas muy puntuales, sobre todo nuevos modos de contratación como lo son los outsourcings o los freelance, ¿no? Donde cada quien a lo mejor ya trabaja desde su casa, y eso imposibilita poderse organizar o poder platicar con tu adjunto para ver de qué se va a tratar. Incluso eso ya hablaremos más hacia la conclusión del programa, pero se puede suscitar gracias a las redes sociales. Falta que quisiéramos o pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero vaya, en sí, parte de lo que acorta estas posibilidades de organización es justamente no trabajar junto al otro, ¿no? Y bueno, y cosas tan terribles como el pago por honorarios, ¿no? Es brutal, bueno, en fin. Pero como casi siempre sucede, y es posible que no tengamos nada bonito por ello, es que con el paso de los años los sindicatos fueron siendo cooptados por intereses políticos por parte de sus líderes. Primero, como un esfuerzo para lograr mejoras económicas y mayor involucramiento de los trabajadores en la gestión de empresas. Y en este momento el sueño comunista se materializó mostrándose como una alternativa justa ante el capitalismo. Sin embargo, los países en donde el sistema capitalista había plantado ya su semilla idearon formas para adoptar, arropar y abarcar en apariencia las premisas de estos sindicatos. Entendieron que con las nuevas y mejores condiciones laborales los trabajadores no solo producían más, sino que además, como lograron ascender en la escala social, mejoraron también sus salarios y podían consumir más lo producido. Es como un círculo.
Círculo vicioso, sí. De esta forma surgió el modelo de negocio a la Ford, conocido como Fordismo, donde la empresa otorgaba a sus trabajadores la apreciada jornada laboral de 8 horas, con sábados y domingos de descanso, y además un paquete inmejorable de prestaciones que, claro, terminó seduciendo a los empleados, organizaciones sindicales y a las empresas mismas, sin imaginarse que la independencia de los sindicatos comenzaba en este punto a ser amenazada, perjudicada por la burocratización de sus estructuras. Sí, es muy interesante cómo en las organizaciones sindicales del siglo XIX y ya mucho más estructuradas y mucho más fuertes en el siglo XX, el trabajador empezó a concebir al sindicato ya no como un espacio de reunión, sino como algo que ya venía con su trabajo y que, está el sindicato que me protege y tal, y pues ya no iban ni a las reuniones sindicales, este rollo, y se empezó a perder como la educación, ¿no? Gremial, sindical. Exactamente, ¿por qué? Porque ahí empiezan a verse las diferencias, ¿no? Entre los sindicatos que surgieron como como parte o con la ideología comunista, pues de izquierda, era un sentido más gremial, más de vamos a organizarnos, vamos a hacer esto nos parece injusto, y bueno, y sí estaban cargados de ideología. Ahora, y con el sindicalismo moderno, ahí está la clara definición, ¿no? Que ya más bien no son militares, son agremiados, dependen de una cuota, ya están como adheridos a la empresa misma, y en realidad, pues ya, ¿cómo lo van a ver ustedes? Pues como hay un sindicato de Walmart, como hay un sindicato de Telmex, donde ya más bien es una figura ahí moral o burocrática, ¿no? Que está ahí, que existe, ¿no? Y que pues más se pone de acuerdo con el patrón para cumplir un requisito que la ley del trabajo demanda. Exactamente. Pero que poco velan por la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Bueno, el Fordismo es la piedra angular de lo que hoy conocemos como liberalismo o neoliberalismo, donde surgen conceptos como el libre mercado, bueno, que ya venía manejándose también desde el liberalismo clásico, ¿no? Pero bueno, que se vuelve mucho más eficaz y rapaz, ¿no? Con el modelo de Ford, pese a su éxito, y que mostró ya luego las debilidades en la poca capacidad de reacción ante las bajas de recursos humanos o movilidad del mercado. Pero sobre todo el Fordismo terminó por señalar que en ese momento los sindicatos podrían ser un estorbo ante el poder que se les había otorgado a los trabajadores. Son 3 ejes los pilares del neoliberalismo, ¿no? Descentralizar, trasladar y subcontratar. Aquella bonanza del Fordismo que empezó a fortalecer la industria norteamericana, se les ocurrió llevarla, por ejemplo, a Brasil, donde intentaron poner una ciudad súper moderna con casas al estilo gringo en un espacio donde hacía mucho calor, donde daban la comida que daban en los comedores de... Esto lo vi en un podcast que es buenísimo, que se llama Gastronomía y Política. Gastropolítica, que es buenísimo. Y hablan de la historia, por ahí búsquenlo. Y es muy interesante cómo la gente dijo, no, pues no se puede vivir en esas casas, no se puede comer esa comida gringa, queremos la comida tradicional. Y bueno, terminaron quemando aquello y todo fue un relajo, ¿no? O sea, no pudieron imponer el modelo. Ajá. Sin embargo, sí pudieron trasladar la industria, sacarla de Estados Unidos, llevarla a países donde ellos le dicen los trabajadores cobran salarios más competentes. Esto quiere decir que cobran menos, ¿no? Así es, justo es lo que viene a continuación. De eso va el neoliberalismo, de trasladarse a lugares donde la mano de obra o el salario sea más bajo. Esto abarata costos de producción, y si además van rebajando los derechos laborales de a poquito, sí, ni siquiera se van dando cuenta, se aumenta un poquito la jornada laboral, que si hay 9 horas porque ya te estoy dando comida, se hacen contratos temporales, y todo esto resulta un combo ganador para los empresarios, ¿no? Sí, bueno, todo esto que sucedió con las industrias llevando
o manejando industrias fuera de los países capitalistas o fuertemente, digamos, de los países ricos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en fin, Europa, los países blancos europeos o la Norteamérica blanca, ¿no? Llegando con sus industrias de las frutas, por ejemplo, las llamadas a las repúblicas bananeras que les llamaron, ¿no? Que eran en realidad países muy pobres, donde estas empresas ponían y quitaban presidentes, tenían ejércitos, ¿no? Y donde el trabajador era pues, muy explotado, ¿no? Este modelo se instauró a plenitud durante los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en el Reino Unido, porque no nos sorprende, y poco a poco en cada uno de los países que conforman la OCDE. Pero, Mijael, esto no solamente sucedió en Europa. También a inicios del siglo XX tuvo lugar en México una de las movilizaciones obreras más importantes que marcó la historia, no solo de México, sino también es un hito histórico muy casi que universal. La huelga de Cananea, que estalló un 1 de junio de 1906. Esto ocurrió en Arizpe, Sonora, ya muy cerca de Estados Unidos, donde la vida de esta pequeña población giraba en torno a la mina local, propiedad de William Corner Green, quien con apoyo del mismísimo Porfirio Díaz logró apoderarse de una buena parte del territorio aledaño a la mina, fundando así la Cananea Central Copper Company. Y oye, y hay gente, es que es increíble, que hay gente que sigue creyendo y sobre todo ante el auge de estos nuevos movimientos de ultraderecha que dicen que Porfirio Díaz era magnífico, que fue el mejor presidente que nos ha dado la historia de México, en fin, bueno. Y bueno, y también regresando un poco al tema de los libros de la SEP, es ese contrasentido, ¿no? Que de repente debemos ya de matizar en que hay personajes que pues, no fueron héroes. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, sí, el presidente Díaz fue un héroe en su juventud y después fue un tirano, ¿no? Uh-huh. Y sí, trajo una modernización, pero también con una gran... pues con una gran discriminación, una gran explotación de los pueblos indígenas, de las clases obreras bajas, en fin, o sea, fue pues también brutal, Aquí ¿no? cabe la frase de se logró, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Así es. Para este sujeto, William, también conocido como el Barón de Cobre, los trabajadores no eran más que meros esclavos, a quienes controlaba a través del crédito y la tienda de raya. Eso seguramente lo leyeron en un libro de la SEP, donde por si fuera poco los productos se vendían en dólares y ya que eran importados, ¿no? Pero no solo productos importados entraban a México por esa zona, sino que también el flujo de población migrante era considerable. Gente que era en general discriminada, en muchas ocasiones venían huyendo de los Estados Unidos. También este flujo de población fue determinante para que los trabajadores de Cananea lograran tener relación con trabajadores ya organizados del país del norte, quienes comenzaron a compartirles ideas en contra de la explotación laboral, e incluso los hermanos Magón intervinieron para lograr una buena organización en este quiebre, en ¿no? este rubro. Uh-huh. Es interesante porque a pesar de que la política liberal, neoliberal viene del norte, en Estados Unidos las organizaciones sindicales son bastante fuertes. En ese sentido, sí son muy rojillos, ¿no? Aunque han perdido buena parte del discurso ideológico de izquierda o lo han disfrazado porque, bueno, había una persecución muy fuerte, ¿no? Y la sigue habiendo. Bueno, lo que ocurrió ese 1 de junio fue un hito histórico del sindicalismo mexicano, pero como casi toda conmemoración, esto ocurrió sobre un campo de sangre derramada. Para el momento del emplazo a huelga, tanto el gobernador Rafael Izábal como William ya estaban notificados, pues los líderes de la movilización habían sido espiados. Fue de esta forma que con apoyo del gobierno estadounidense lograron increpar a los trabajadores organizados. Para el 3 de junio, Izábal y William negaron todas las demandas por parte de los huelguistas, hecho que intensificaría la movilización,
que devino en una violenta represión hacia los mineros. Cientos de aprehensiones dentro de las cuales al menos un centenar de trabajadores perdió la vida. Así, justo como sucedió en el 1 de mayo, ya años atrás, pero vaya, sucede y estoy segura de que no solamente sucedió en México, no solamente en Europa, sino que estos ideales de una mejor condición laboral se empezaba ya a desperdigar por todo el mundo, ¿no? Y es que es cíclico, ahora lo vemos también con gente que siente un gran desprecio por el trabajador, ¿no? El tipo que entró no, el de los tacos de Orinoco, ¿no? Que le pegó a un chavo que trabajaba ahí en la taquería, Sí. ¿no? Al parecer no se sabe si era bien el dueño o algo tenía que ver con los dueños, pero tratar así a un trabajador, o el tipo que le pegó al chavo de Subway que casi lo mata. Lo mata, ¿no? sí, no. Hay un gran desprecio por las personas de clase trabajadora. Creo que debemos de recuperar para quienes nos dedicamos al trabajo honesto, pues una reivindicación de dignidad, ¿no? Así es. Fíjate que un colega, un compañero del trabajo, Víctor Santana, quien es antropólogo, anarquista y también lidera una banda de punk que se llama Rabia Proletaria. Él comenzó siendo muy joven como activista de movimientos sindicales y nos comenta, tuvimos la chance de platicar con él, que el apogeo del movimiento organizado de los trabajadores durante los años 80 existía una profunda labor propagandística, es lo que hablábamos hace un momento, por parte de los líderes a quienes se encargaban de dar a conocer los principios de la lucha organizada, los derechos laborales y la importancia de un contrato colectivo de trabajo. Víctor menciona que con el tiempo esta labor se ha ido diluyendo derivado de las exigencias rapaces de un sistema que amordaza la semilla de lucha. Pero también menciona que para reivindicar estos movimientos es necesario retomar el origen no administrativo, sino de defensa de intereses colectivos, ya que en estos tiempos la palabra sindicato puede parecer un sinónimo de instituto para defender lo indefendible, burócratas que impiden la organización entre trabajadores. En su paso por diversos movimientos de trabajadores, Víctor en su experiencia menciona que incluso las condiciones precarias actuales como las contrataciones informales o el trabajo en casa, donde pareciera imposible organizarse, podríamos tomar como ejemplo los movimientos como el de los estudiantes del 68, quienes echaron mano de su creatividad para generar una red de propaganda e informarse entre ellos en esos días con mucho más viabilidad y gracias al despliegue informático. Y esto es algo, vaya, tomándolos a ellos como ejemplo, una forma en la que podrían ustedes que trabajan en estos sectores que platicábamos hace un momento, podrían empezar a organizarse. ¿Sabes en dónde lo puedo ver? En Facebook o en Twitter, donde algunas personas a través de grupos como restauranteros de terror o algo así se llama, y también agencias de terror se llama esa otra página, donde mucha gente pues denuncian los abusos de los que han sido parte en esos sectores, ¿no? Y vaya, es un buen primer paso. Habría que dar uno segundo, uno tercero, donde ya no solamente denunciemos en redes sociales cuáles son los maltratos o las desmejoras laborales de los que son víctimas, ¿no? Sino que habría ya que tomar otro tipo de acciones. Sí, también ante los cambios radicales en la manera en que se expresa el trabajo, se organiza el trabajo, pensemos en un montón de personas que trabajan para las aplicaciones, donde en realidad tú te autoexplotas a partir de un algoritmo que te está incentivando a que trabajes 10, 12, 14 horas, ¿no? Uh-huh. Y que parece que en realidad no hay un ente de una organización o una estructura, todo es como, pues dirá Bauman, muy líquido, ¿no? Uh-huh. Todo está como en el aire. Y bueno, con este discurso también de la meritocracia es como yo le voy a echar ganas, yo voy a trabajar, yo voy a hacerlo y
y la aplicación no es, yo no trabajo para la aplicación trabaja para mí y pues la aplicación al final se llena, bueno, los que administran y organizan y diseñan este tipo de trabajo, pues se llenan pues los bolsillos de dinero con el trabajo de gran explotación que hay de estas personas que no tienen nada que los proteja, ¿no? O sea, no hay, es como muy complejo pensar en un sindicato de los repartidores de comida, por ejemplo, o de las personas que pues estas formas de taxis modernos, ¿no? Los Didis, los Ubers y todos esos. Y sin embargo, creo que valdría la pena pensar de qué manera nos podemos organizar. La palabra es de qué manera nos podemos organizar. Ya hasta me puse melancólico y triste. Pues es que de repente pareciera, yo he platicado con algunos amigos, amigas que pertenecen a los sectores del diseño y la publicidad, y de repente muy desganados o algunos muy aguerridos dicen, no, es que a mí me gusta trabajar así, ¿no? De sol a sol, es lo que hago, me gusta, me apasiona, y vaya, qué bueno, ¿no? A lo mejor si a ti no te gusta tener tiempo libre. Pero ¿cuánto de eso también es ideológico, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto es la ideología liberal o neoliberal de derecha que te dice trabaja? Que también ya hay que ver que está muy implantado en nosotros, ¿no? Así como el priismo. Sí, las estructuras de organización priista que permean todas las formas de organización política. Todas. Pero yo estoy segura de que también existe otra parte de personas que dicen, no, es que yo ya di demasiado de mí, es que no veo nada a cambio, es que no vale la pena dejar la vida en un escritorio, en una computadora, por esto, ¿no? Entonces al final el trabajo es trabajo. Y también merecemos tiempo libre, también merecemos ocio, también merecemos descanso. Y pues bueno, si tú eres de todos esos trabajadores que se sienten incómodos con estas formas nuevas de explotación, pues quizás sea el tiempo de empezar a organizarse. Sí, hay que recuperar la dignidad para los trabajadores, hay que empezar a recuperar también el ocio como una parte importante de la vida, ¿no? Parece ser que el ocio está allá refundido, estigmatizado ante esta ideología de la meritocracia, ¿no? Hay que defender el ocio, hay que defender la posibilidad del crecimiento humano que desafortunadamente se está perdiendo. Las personas que crean, las personas que imaginan, cada vez son personas más privilegiadas, con acceso debido a sus privilegios, y las personas trabajadoras solo tienen tiempo para eso, para trabajar. Pues muy bien, les queremos agradecer en este primer programa que hacemos con las cámaras. Estoy como muy contento, muy emocionado para saber qué va a surgir de todo esto. Pues sí, esperamos que nos den retroalimentación, y si les gustó, si no les gustó, también nos lo comenten por ahí en algunas de nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo miércoles. Así es. Hasta luego. Hasta luego.